esta segunda sesión vamos a tratar de volver sobre algunos planteamientos hechos por los estudiantes, por Nadia, Nemías y yo. Pero además de eso, introducirnos, digamos que desde una perspectiva distinta, la mía propia en este caso, al texto de Husserl, al texto de Riquet, para tratar de entender allí algunos asuntos de orden conceptual, pero además de eso, pues entrever algunas lecciones que podría sacarnos el hecho de hacer el ejercicio de meternos con filósofos de la talla de Hegel, Husserl y clásicos de la sociología como Weber. Entonces digamos que mi exposición tiene esa doble función. Tratar de entender cuál es el sentido que podría aproximarse a este asunto de la especulación filosófica, más bien de la filosofía especulativa de alto nivel como la de Hegel y Husserl, en el marco de los estudios sociales. Por esa razón entonces he llamado a esta intervención intersubjetividad de las especulaciones filosóficas de los estudios sociales. Y elegí el tema de el término especulación porque bueno, el mismo Hegel lo plantea en algún momento, dice que su fenomenología del espíritu es una filosofía especulativa, pero además de eso porque creo que el asunto de la especulación filosófica y de la especulación en particular está muy cargado de significado, y tendemos a suponer que la especulación es un asunto sin utilidad, y en esa medida creo que en los estudios sociales se trata de hacer el quite al asunto de la especulación de muy distintas maneras. Aquí vamos a tratar entonces de dejar claro que tiene un valor especulado, y vamos a ver en esa relación que puse el Weber cuál es ese valor de la especulación filosófica. Bien, entonces esta intervención tiene básicamente tres objetivos que conectan con los de las dos sesiones del seminario que vamos a llevar a cabo. Estos objetivos son los siguientes. Primero, señalar con la guía de Riquet la génesis filosófica del problema de intersubjetividad, entendiendo la intersubjetividad en relación con el ámbito que nos ocupa aquí. Entonces la intersubjetividad se asume como negación, ruptura, desarrollo del problema del sujeto trascendental. Estamos hablando de algunos términos que tienen que ver con el espíritu de la fenomenología hegeliana. En segundo lugar, desplegar los alcances del problema de la intersubjetividad en el ámbito de los estudios sociales. De una u otra forma, la inquietud que planteaba Claudia tiene que ser atendida o busca ser atendida en esta intervención. Entonces no se trata de hablar de la intersubjetividad solamente del ámbito filosófico, sino ver cómo ese problema que es detectado y construido filosóficamente tiene un alcance en los estudios sociales y es fundamental para poder pensar muchos problemas que atañen, por ejemplo, al ámbito de la comunicación, de la sociología, de la antropología, etc. Para esto entonces vamos a hablar o hablaremos en la segunda sesión de una serie de autores, de sustentativas y de las preguntas que se formulan, siempre, digámoslo así, en un marco del problema de la intersubjetividad. Y en tercer lugar, tenemos como objetivo el hecho de promover hallazgos, reflexiones y acoplamientos relacionados con la intersubjetividad en el bloque de las subjetividades, diferencias y narrativas. Como ven, entonces empezamos con un problema filosófico para ir acercándonos poco a poco a los estudios sociales en general, pero en particular a estos problemas que interesan a la línea de subjetividades. Entonces, empiezo con este cuadro que es de Edgar Degas, que es Dante y Virgilio entre las puertas del infierno. ¿Y por qué? Pues por una cuestión más bien de índole personal, en la que seguramente ustedes podrán coincidir conmigo en poco o mucho. Y esta cuestión es que, como decía hace un momento, cuando uno se plantea la posibilidad de enfrentarse a autores de esa talla como Hegel, Husserl, Weber, se encuentra con que son autores que merecen mucho respeto, que son muy elogiados, digamos, en la literatura filosófica y social, pero que son poco leídos. Y son poco leídos precisamente porque entrarle a esos textos, a los textos que estos producen, que no son fáciles, que tienen un lenguaje complejo, se puede antojar fácilmente como descender al infierno, ¿no? Pero entendiendo el infierno como un elemento subterráneo que hay que pasar en la lógica de Dante, que hay que atravesar antes de llegar, digamos, al encuentro con Beatriz, si me entienden
la metáfora. Entonces, es un paso necesario que en la misma lógica de Dante podría darse muy bien de la mano de un Virgilio, ¿no? Y este Virgilio en este caso va a ser Riquer. El texto que tomamos aquí como referencia para entrarle al asunto de la intersubjetividad es un texto que sugirió el profesor Perea. Es un texto que seguramente lo hizo en atención pues, a mis inquietudes con Riquer, pero habría que decir particularmente con respecto a esto que mi llegada al asunto de Riquer está mediada, digamos, por el problema de la sociología cultural que Claudia mencionaba al principio de esta sesión. Entonces, digamos que pese a que yo tengo una formación filosófica de base, de pregrado, he llegado al problema de la intersubjetividad, particularmente a partir de este texto, pero por la vía de los estudios sociales. Entonces ahora el asunto se convertía para mí en entrar a este infierno, a este submundo de la especulación filosófica de nuevo. Bien, ¿qué es lo que hace este Riquer en tanto que Virgilio de estos temas? Bueno, pues lo que trata de hacer Riquer, y lo veíamos bien con la relatoría que expusieron ahora, pues Nehemías, John y Johanna, lo que hace Riquer es plantear el problema de intersubjetividad como si fuera una zona en la que convergen una serie de textos. Estos textos son básicamente tres. Riquer los delinea muy bien pues en el suyo propio, y él dice, bueno, me voy a referir a Hegel, pero no a todo Hegel, ni siquiera a toda la fenomenología hegeliana, sino en particular al sexto capítulo de esta fenomenología del espíritu que se llama Geist. Por otra parte, dice Riquer, voy a tratar de hacer entrar en relación este texto de Hegel con el de Husserl, pero no todo Husserl, no toda la fenomenología hegeliana, sino en particular un capítulo, el quinto, de las meditaciones hegelianas, que tiene este título, en que la esfera trascendental del ser se revela como intersubjetividad monadológica. Entonces estamos hablando de un ejercicio de intertextualidad que se va antojando cada vez más interesante cuando al final del texto de Riquer acude aquí y menciona a Weber, ¿no? Menciona a Weber, pero no todo Weber, vuelve a aclararlo Riquer, sino el Weber de Economía y Sociedad, de la primera parte del primer capítulo, digamos, que se llama Conceptos Sociológicos Fundamentales. Entonces, el análisis que podríamos hacer aquí con respecto a este ejercicio intertextual bastante curioso que plantea Riquer es el siguiente. Tenemos entonces que el problema se ubica entre una obra de juventud, la de Hegel, en la que plantea un sistema absoluto, ¿no? Una filosofía especulativa de altísimo vuelo, con otro texto que es no una obra de juventud, sino una obra de madurez, con correcciones ad hoc, según muchos críticos de esta parte. ¿Correcciones ad hoc en qué sentido? En que Husserl allí trata de plantear el problema de la intersubjetividad, lo señala, lo sitúa, lo describe, pero como una forma, digamos, de romper con el idealismo, digamos, que impregna buena parte de su trabajo fenomenológico, la primera parte. Después de eso, entonces, podríamos decir que ese ejercicio intertextual se completa con un manuscrito inconcluso, porque Weber, digamos, le deja ese manuscrito a su esposa, y este manuscrito es editado por ella y publicado como obra póstuma, ¿no? Entonces tenemos, fíjense, unos textos bastante singulares aquí para tratar de entender el asunto de la intersubjetividad. Un texto de juventud, un texto de madurez, casi el último, dicen el último que publica Husserl antes de morir, y un manuscrito inconcluso, ¿no? Entonces esta es la curiosa, digamos, ejercitación intertextual que plantea Riquer. ¿Qué nos encontramos en el texto de Hegel? Una disertación sobre el espíritu objetivo que no va a llamarse así en ese texto, sino va a ser llamado de esa manera, digamos, a posteriori en la enciclopedia. Después tenemos en el texto de Husserl un problema fundamental que es allí en ese capítulo, desde la intersubjetividad trascendental, y hablamos de meditaciones cartesianas, fíjense, porque lo que intenta hacer Husserl allí es pensar cartesianamente, sin caer, digamos, en los tópicos y digamos, lanzando una serie de conclusiones distintas a las que el propio Descartes lanzó en su momento, pero esta serie, digamos, ego, mundo, alter ego, se nos antoja un poco la estructura fundamental de este capítulo.
Y en el texto de Weber entonces nos encontramos con otra serie, sociología, porque es un fundamento de la sociología, sociología acción, acción social, relación social. Ahí es donde, digamos, Weber se va a mover. Para fundamentar entonces esta cosa nueva que está surgiendo, que es la sociología, Weber habla de sociología, de acción social y de relación social, y a partir de ahí, digamos, desmenuza una serie de conceptos que, según él, deben ser unívocos para todo aquel que quiera hacer esa sociología entendida por él como sociología comprensiva. Bien, entonces este es el ejercicio intertextual que plantea Riquet. Bien, ¿cómo lo hace él, digamos, que en su propio texto? Lo menciona Riquet de esta manera: mi propósito no es comparar desde fuera, a partir de un punto de vista soberano, dos emprendimientos que llevan uno y otro el nombre de fenomenología. Está hablando allí a Hegel y a Husserl. Este punto de vista superior no existe. Menos aún tengo la intención de considerar los dos fenomenologías en toda su amplitud, de concentrar en una región de sus emprendimientos: el capítulo Geist, de fenomenología del espíritu, y la quinta meditación cartesiana. ¿Por qué? Dice él, a fin de plantear una pregunta precisa, que está allí en la relatoría del texto. ¿Logra la fenomenología husserliana hacer economía del concepto de espíritu, y más precisamente del espíritu objetivo? Ven ustedes aquí que vuelve a plantear que no se trata solamente del espíritu en general, sino del espíritu objetivo en particular. Bien, sobre eso ya hablaremos más adelante. Y lo logra, pregunta Riquet, al sustituirlo por un concepto de intersubjetividad. Es decir, el asunto aquí es que si por un lado Hegel llega a hablar del espíritu objetivo para hablar de cómo, por ejemplo, un yo se convierte en un nosotros y se concreta en una serie de instituciones, logra Husserl dar una respuesta más satisfactoria, aludiendo aquí al asunto de la intersubjetividad. Ese es el planteamiento de Riquet. ¿Bien? Bueno, en todo caso Riquet dice que Hegel ha dejado, a falta de un modelo, una tarea. Entonces podríamos entender este asunto, este campo que es ocupado por Husserl a través de la intersubjetividad, como una tarea pendiente, la de resolver las mismas dificultades que él afrontó, es decir, Hegel, pero sin los recursos propios de esa filosofía, es decir, de una dialéctica del espíritu. Fíjense cómo a partir de esta cita de Riquet podemos entender que la intención de Riquet aquí, como Virgilio, es sacar el pensamiento de estos problemas de la institucionalización al campo, digamos, del campo de la filosofía al campo de los estudios sociales, de una u otra manera. Entonces, empecemos por Hegel, por la fenomenología del espíritu, y en particular por este sexto capítulo que es el Geist. ¿Bien? Entonces, para entender esta cuestión del espíritu objetivo, tendríamos que volver sobre este esquema, digamos, o sobre el esquema que a posteriori se ha hecho del sistema hegeliano, pero que es un esquema, digamos, elemental, cargado de una serie de limitaciones, pero que permite un poco entender en qué parte se ubica de todo ese gran sistema hegeliano tal cosa como el espíritu objetivo, ¿no? Entonces podríamos decir que la filosofía hegeliana es una dialéctica del espíritu, un espíritu que se despliega en el tiempo y que procede por escisión. Seguramente en las clases de filosofía del colegio o en la filosofía que han visto más adelante, ustedes recordarán que el sistema hegeliano se compone de tres grandes momentos, ¿no? La idea pura como primer momento, la escisión que se produce en esa idea pura que termina siendo la naturaleza y que se concreta en una filosofía de la naturaleza, y la negación de la negación, fíjense que es por escisión, ¿no? Que es para Hegel, de una u otra forma, la reconciliación. Entonces nos encontramos con que el primer estadio es la lógica, el segundo la naturaleza y el tercero es el espíritu como autoconciencia. ¿Bien? En esta tercera sección nos encontramos a su vez con la filosofía del espíritu. Pero no es de todo eso a lo que interesa trabajar Riquet, sino más bien de una porción aquí muy particular de esta gran filosofía del espíritu. Entonces tenemos que en la filosofía del espíritu, a su vez, hay un proceso de escisión
¿bien? Dialéctica del espíritu, que consiste en el paso de lo subjetivo, como yo decíamos hace un momento, al objetivo como un nosotros. ¿Esto cómo se puede entender de una forma un poco más detallada? El sujeto que se reconoce en ese, digamos, desenvolvimiento del espíritu como libre, consciente y pensante, pero que en ese proceso de decisión termina constituyéndose en un nosotros, en instituciones y costumbres. Entonces aquí lo que plantea Hegel es ese paso del yo al nosotros, de la libertad a las instituciones, que para él es un paso necesario en el desenvolvimiento del espíritu. ¿Bien? Finalmente, esta filosofía del espíritu, la tercera parte, la síntesis, la reconciliación, la vamos a encontrar en la idea del espíritu absoluto, del sí mismo como mundo, del mundo como sí mismo. Pero lo que nos va a interesar, porque le interesa precisamente a Riquet, es esta porción y más concretamente esta. ¿Bien? El espíritu objetivo, entonces, fíjense que todos son triadas, ¿no? Cuando hablamos de espíritu absoluto hablamos de tres momentos, digamos, de la legalidad, que es una institucionalidad que le viene de fuera al sujeto, de la moralidad, que es aquello que le viene de dentro, y en el momento de la reconciliación, digamos, la eticidad. Y aún allí hay tres cosas más: la familia, la sociedad y el Estado. Entonces ya estamos hablando aquí de instituciones. Pero si fuéramos a analizar la familia, si revisamos, digamos, si nos enfrentamos directamente al texto de Hegel, encontramos que en la familia también hay una serie de relaciones por decisión. Entonces en la familia hay tres tipos de relaciones, que son la primera, hombre-mujer, la segunda, padre-hijos, la tercera, hermana-hermano, y así. Entonces, aquí está la sociedad, familia digamos que se niega en la sociedad y que se reconcilia en el Estado. Ya vamos a analizar más adelante lo que dice Hegel concretamente con respecto al Estado, que era algo pues, que tú planteabas por ahí, ¿no? Pero bueno, terminando un poco el esquema, decimos que el espíritu absoluto, esta tercera parte, digamos, también tiene su propia relación dialéctica de negación productiva. Y entonces encontramos el arte, la religión y la filosofía. Como ven, entonces, el sistema hegeliano es un sistema del todo cuanto existe, del todo cuanto es posible pensar, y de todo lo que puede existir al momento en el que Hegel escribe la fenomenología del espíritu. Bien, decimos que nos concentramos entonces en una porción particular de este gran sistema hegeliano. Bien, porción, digamos, que se limita claramente en el capítulo Geist. Entonces en el capítulo Geist, que es el del que se ocupa Riquet, aparece claramente esta idea. Riquet va a plantear que la fenomenología de Hegel allí es una fenomenología en el elemento de la conciencia. Si pensamos en nuestras nociones, digamos, generales sobre fenomenología, terminamos siempre asociando al elemento de la conciencia, ¿vale? Pero el matiz, la claridad que hace Riquet aquí es absolutamente importante. Para Riquet, en el Geist, nos encontramos entonces con una fenomenología no de la conciencia, sino en el elemento de la conciencia. El espíritu pasa necesariamente por el elemento de la conciencia, y ese paso es el que le interesa a Riquet. ¿Bien? Entonces, encontramos también una serie de enunciados que nos permitirían entender el asunto del espíritu y de lo que es concretamente la fenomenología en el elemento de la conciencia. Entonces, digamos que los puse de esta manera para entender que Hegel está hablando de las tres cosas como diferenciadas y similares al mismo tiempo. Entonces, en el Geist encontramos una filosofía del espíritu, un espíritu que marcha, que se autoexpone, ¿bien? Enunciado general, digamos, del sistema hegeliano, pero además de eso, un recorrido de la experiencia histórica. Entonces, encontramos, digamos, que la categoría espíritu, pero la categoría espíritu también es experiencia histórica. Y encontramos finalmente una recapitulación de la experiencia humana en grados. Estas tres cosas pueden ser entendidas, o a la luz de estos tres elementos que se entiende esa noción tan compleja que es el espíritu hegeliano. Pongo aquí, para su consideración, algunos textos o algunas citas del texto de Hegel, de Fenomenología del Espíritu. Entonces allí él dice: la razón es espíritu en cuanto que la certeza de ser toda realidad está elevada a la verdad,
y ella es consciente de sí misma en cuanto a que es su mundo y consciente del mundo en cuanto a que es ella. Cuando yo estaba leyendo esto, debo reconocer, el lenguaje es desconcertante. Es un lenguaje abstracto, pero a la vez se antoja, al menos desde mi punto de vista, un poco místico. Digamos que es un tipo de lenguaje distinto al que estamos acostumbrados, y eso hay que reconocerlo. El espíritu es el fundamento y punto de partida, dice Hegel, no quebrantado ni disuelto, de la actividad de todos, así como su fin y meta en cuanto a lo en sí pensado de toda autoconciencia. Entonces, insisto, no son frases fáciles, ¿no? Estamos, digamos, en el submundo al que me refería hace un momento. Es la obra universal, el espíritu, que se engendra por la actividad de todos y cada uno como la unidad e igualdad de ellos. Tercero, último, perdón. El espíritu es la vida ética, y aquí ya hablamos de eso que Hegel va a llamar en la enciclopedia después el espíritu objetivo. El espíritu es la vida ética de un pueblo en la medida en que es la verdad inmediata, el individuo que es un mundo. Creo que de todos los que hemos mencionado aquí, con este nos podríamos quedar para darle un poco de vueltas. El espíritu es la vida ética de un pueblo. Estamos hablando del espíritu absoluto, o sea, el espíritu subjetivo que se concreta en instituciones, el espíritu objetivo, de alguna u otra manera. Ahora no quiero, digamos, ir pasando las diapositivas, que ustedes vayan a pensar que los conceptos se van aclarando diáfanamente. Resolver esto es un ejercicio bastante complicado y la invitación que les haría es enfrentarse ustedes mismos con la ayuda de algún Virgilio a estos textos. Porque no es fácil resolver esto así en un seminario de ¿cuánto me queda? Eso, desde 1 hora y 4. Es difícil. Pero vamos avanzando a ver si la cosa se aclara poco a poco. Bien. Entonces decimos el espíritu objetivo. El espíritu objetivo, Hegel plantea esta tríada que vimos hace un momento, ¿no? Familia, cosa pública, segundo, que es como concepto aparece propiamente en la edición que yo consulté, y Estado. Estos tres elementos, decimos, son los que le permiten a Hegel hablar sobre el espíritu absoluto. ¿Bien? Entonces son momentos del espíritu absoluto. Aludiendo, digamos, a la terminología más corriente, podríamos decir que estamos hablando de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? El Estado entonces va a tener una importancia clave aquí cuando Hegel habla del espíritu absoluto. Bueno, más citas de Hegel. El hombre es enviado a la cosa pública por el espíritu de la familia. Fíjense, esto está pensando por negación productiva, ¿no? De la familia entonces el hombre pasa a la cosa pública. El hombre es enviado a la cosa pública por el espíritu de la familia y encuentra en esta su esencia autoconsciente. Igual que la familia, tiene así en aquella su sustancia universal y su consistencia. Del mismo modo, a la inversa, la cosa pública tiene en la familia el elemento formal de su realidad efectiva y tiene en las leyes divinas su fuerza y su acreditación. Creo que aquí ya se va aclarando un poco esta cuestión de pensar, digamos, por decisión. Hay que saber que un Estado es la realización de la libertad. Aquí ya habla del Estado, fíjense, en esta cita anterior habla del paso, del por qué el individuo pasa de la familia a la cosa pública o a la sociedad. Pero en este nos va a hablar ya del Estado, síntesis. ¿Sí? Hay que saber que un Estado es la realización de la libertad, es decir, del fin último absoluto que él mismo es el motivo de su existencia. Todo valor que tiene el hombre, toda realidad espiritual, él solo lo tiene a través del Estado. Bastante paradójico, ¿no creen? Es como si el Estado fuera la concreción de la libertad. Creo que sería más fácil entender eso si fuéramos alemanes, ¿no? La mentalidad alemana es esta cosa de la libertad que se concreta en el Estado, es casi que una realidad que se comparte socialmente. Bien. ¿Dónde vamos? Porque lo verdadero es la unidad de la voluntad general y subjetiva. Así, él es absolutamente el objeto más determinado en la historia mundial. Entonces, el Estado es un objeto determinado, tenía que suceder. Es la concreción inevitable de la libertad. Así, solo es libre la voluntad que obedece a la ley, porque se obedece a sí misma y está consigo misma y es libre. Otra vez es una cuestión muy alemana, ¿no?
Entonces, la voluntad objetiva y la subjetiva están reconciliadas y forman un todo único inalterable. ¿Bien? Digamos que fue una cita que no está en el Geist, en la fenomenología del espíritu, pero que traje a colación aquí, está en las lecciones de la filosofía de la historia, porque creo que es mucho más esclarecedor. Muestra el espíritu como síntesis, como reconciliación. Bueno, de una u otra forma, decíamos, ya lo hemos dicho 2 veces de hecho, que cuando hablamos del Geist, del espíritu absoluto en Hegel, hablamos del paso del yo al nosotros. Esa pregunta del yo al nosotros, fíjense, se nos antoja como un primer punto para empezar a reflexionar sobre el problema de la intersubjetividad. El paso del yo al nosotros, claro, el paso del yo al nosotros en Hegel tiene que ver con las instituciones, con estas que acabamos de mencionar, familia, sociedad, Estado. El espíritu no es todavía igual a sí mismo, dice él, cuando habla del espíritu absoluto, del espíritu subjetivo. No es espíritu seguro de sí mismo. Digamos, haciendo un parafraseo un poco grosero, podríamos decir que el sujeto, en tanto que sujeto individual, no está igual a sí mismo, no es seguro de sí mismo. Aún hay una fenomenología porque hay conciencia. Eso dice Riquet. En esta parte del espíritu objetivo hay fenomenología, porque hay conciencia todavía. El espíritu no es autoconsciente todavía plenamente, no es espíritu absoluto. Hay conciencia, pero la conciencia está enajenada. Todavía no hay espíritu absoluto. Se alude al acto de deshacimiento de la persona abstracta insular, que debe emigrar fuera de sí, dice Riquet. Oponerse a sí mismo, no encontrarse sino a través de desgarramiento y separación. Finalmente, se produce un tránsito lógico inevitable, diríamos, de la libertad abstracta a las instituciones concretas como su realización efectiva. Esto hablando de ese paso del yo a nosotros, que es el espíritu objetivo. El espíritu pasa por la conciencia. En ese momento es donde Riquet dice, esto que hace Hegel aquí en el espíritu objetivo, en este capítulo del Geist, tiene que ver todavía con la fenomenología, porque es el espíritu que pasa por el elemento de la conciencia. Allí, según Riquet, se produce una intersección, un lugar de enfrentamiento con la fenomenología husserliana. Es fenomenología. Allí, en ese capítulo, todavía estamos hablando de fenomenología. Entonces, ese lugar, ese capítulo, es el lugar de enfrentamiento con la fenomenología husserliana, en la medida en que en ambos hay un elemento de la conciencia. Bien. En ese ejercicio textual, entonces, Riquet plantea esta cuestión, pues no la plantea en los términos en los que yo lo planteo aquí, pero tiene que ver y está allí en la relatoría que ustedes tienen en sus manos. Según Riquet, entonces, el Geist, capítulo, ¿sí?, que es un capítulo en la fenomenología. El Geist como capítulo tiene que ver entonces con la fenomenología en el elemento de la conciencia. En cualquier caso, podríamos representarlo de esta manera: fenomenología del espíritu que pasa por la conciencia, en ese capítulo concreto. ¿Bien? Entonces, nos encontramos en ese mismo campo con una cuestión que Husserl va a analizar en la quinta meditación cartesiana, que es la fenomenología de la conciencia. Fíjense la diferencia que establece Riquet allí. Si para Hegel el espíritu pasa por el elemento de la conciencia, para Husserl el asunto es de intersubjetividad, y de una intersubjetividad que se eleva hacia las cuestiones que Hegel relaciona con el espíritu objetivo. Entonces allí está el lugar de intersección. Lo que pasa es que son dos rutas distintas. Negatividad, ¿sí?, principio básico en Hegel, que se concreta en la pregunta del paso del yo al nosotros, Hegel, y ego y alter ego en Husserl. Entonces ese campo, esa intersección, la plantea Riquet allí de forma bastante simpática, bastante interesante. Siguiente. Bien. El mismo texto de Riquet nos dice, bueno, ahora nos toca enfrentarnos a este de Husserl, una de las meditaciones cartesianas. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir sobre ellas a modo de introducción? Antes de hablar concretamente de ese capítulo en particular, y por lo que decíamos antes, sobre todo por el hecho de que es una obra póstuma, ¿no?, tendríamos que tener en cuenta algunos elementos de la fenomenología husserliana. Entonces, los he organizado de esta manera. ¿Cuál es el principio? Diríamos,
el mundo objetivo, el mundo que existe para mí, que siempre ha existido y siempre existirá para mí, el único mundo que puede existir para mí, este mundo con todos sus objetos que extrae sus sentidos y su situación existencial de sí mismo. Este es, digamos, que el principio de la fenomenología husserliana. Yo como sujeto trascendental soy aquel que finalmente, digamos, que constituye el mundo en el que vivo, por la vía de la conciencia. Este el mundo objetivo que existe para mí, con todos sus objetos, extrae su sentido y su situación existencial de mí mismo. Principio de la fenomenología husserliana. El mundo es para nosotros algo que solo reclama el ser. El mundo